Bereshit bara Elohim et hasamayim ve'et haaretz. Bearet estaba tohu babuhu y habían tinieblas sobre la faz del abismo. Y Rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le diste el poder de ser hechos hijos de Elohim. Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, Baruch Shem Kivó Malhutó Leolam Vaed. Oye Israel, el nombre de nuestro poder, el nombre uno es. Y amarás el nombre de tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Y estos misbot que te ordeno hoy estarán sobre tu corazón, y los enseñarás a tus hijos, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Lo llevas como señal en tu mano, como defensa entre tus ojos, y los escribirás en los postes y en la puerta de tu casa. Yud He, Adonai tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas otro Elohim aparte de mí. No te hagas imagen ni figura de nada que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas. No te inclinarás a ellos, no les rendirás culto. No tomarás el nombre de tu Elohim en vano. Acuérdate del día de Adonai para consagrarlo a su nombre. Tendrás 6 días para trabajar y hacer toda tu obra, mas el día de Adonai es consagrado a su nombre. Honra a tu padre y a tu madre para que sean largos los días de tu vida sobre la tierra que el nombre de tu Elohim te ha dado. No mates, no adulteres, no robes, no digas falso testimonio en perjuicio de tu prójimo. No codicie la casa, la esposa, el esclavo, la esclava, el buey, el asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. Emet. Baruch atah Hashem Eloheinu, que nos ha escogido entre todas las naciones y nos ha dado tus mandamientos y nos ha santificado por medio de la palabra y de la sangre que derramó tu Hijo. Te damos gracias porque eres bueno, tu amor es eterno, tu misericordia es para siempre, tu fidelidad por todas las generaciones. Recibamos gracia y paz de parte del que es y era y ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jadebar, de Elohim Hamasí, el testigo fiel, que fue el primero en resucitar y tiene autoridad sobre los reyes de la tierra. Amasía nos ama y nos ha librado de nuestro pecado, derramando su sangre. Que la gloria y el poder sean suyos para siempre. Miren que vienen las nubes y todos le verán incluso lo que le traspasaron. Y todos los pueblos del mundo harán duelo por él, sígueme. Yo soy el Ale y Taf, dice Adonai, el Elohim Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Kadosh, 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 es Adonai nuestro Elohim, que era, que es y que ha de venir. Gloria y honor y gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Tú eres digno, Adonai Elohim nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y tienen ser. Digno es Jadebar de Elohim Hamasía de tomar el rollo y romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y derramando tu sangre nos ha redimido. Para Adonai nuestro Elohim, gente entre todos los pueblos, lengua, raza, nación, de nosotros ha hecho un reino, nos ha hecho sacerdotes al servicio de nuestro Elohim y reinaremos sobre la tierra. El Cordero que fue sacrificado es digno de recibir la sabiduría, la fuerza, el poder, la riqueza, la gloria, la honra y la alabanza. Al que está sentado en el trono y al Cordero se debe nuestra salvación. La alabanza, la sabiduría, la fuerza, el poder, la riqueza sean dadas a nuestro Elohim por todos los siglos. Emet. El reino del mundo es ya de nuestro Adonai y de su Mesías y reinarán por todos los siglos. Te damos gracias, Adonai Elohim Todopoderoso, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado el día de tu ira, el momento en que has de juzgar a los muertos y darás la recompensa a tus siervos, los profetas, a tu pueblo santo y a los que honran tu nombre. Sean grandes o pequeños, y destruirá lo que destruye en la tierra. Grande y maravilloso es todo lo que has hecho, Adonai Elohim Todopoderoso. Justos y verdaderos son todos tus caminos. ¿Quién no te temerá? ¿Quién no te alabará? ¿Quién no glorificará tu nombre? Pues solo tú eres Kadosh. Todas las naciones vendrán
y te adorarán porque tus juicios han sido manifestados. Capítulo número 87 del testimonio del Espíritu que hemos recibido. Gracias a nuestro Padre, a su amor mostrado por medio de su Hijo, por todos aquellos que de algún modo interactúan con este canal, que más que un canal es el testimonio que hemos recibido, el testimonio del Espíritu que hemos recibido. Damos gracias por su amor. Cada publicación es una manifestación de su amor para todos aquellos que deseen recibir a su Hijo, para todos aquellos que crean eterno. De manera, hermano, que cuando venimos a dar testimonio, el testimonio del Espíritu, no venimos representando a ninguna religión que haya existido o que exista sobre la tierra. Tampoco estamos creando una religión. Creemos en la Ejad de todos los hijos de Elohim congregados en uno solo, en aquel que se dio en sacrificio por nuestro pecado y fue traspasado por nuestras culpas en su costado, de donde salió agua y sangre. No nos congregamos en ningún lugar físico, simplemente al creer en la Ejad, al creer en el amor del Padre y en su Hijo, también amamos y recibimos a todos los hijos de Elohim, aquellos que nacen espíritu, aquellos que nacen de nuevo, no por la doctrina de los hombres, sino porque nacen de Elohim, porque nacen del Espíritu de nuestro Padre. Al recibir, al mirar, al creer en su Hijo. No seguimos no solo ninguna doctrina existente, no tenemos ningún pastor, tampoco soy pastor, ni soy profeta, ni soy apóstol, ni tengo estudios teológicos recibidos en algún instituto, en algún lugar. Solamente estudios básicos y la obra del Padre por medio de su Hijo en mi vida. Tampoco, hermanos, reclamamos para nosotros ofrenda de ningún tipo. Como dice nuestro Padre, conoce cada día de qué tenemos necesidad. Él es el que sustenta nuestras vidas. Hacemos lo que llega a nuestras manos conforme a nuestras fuerzas y tiempo, pero principalmente vivimos de las oportunidades y misericordia que Elohim permite a nuestras vidas. Estamos en el capítulo, cerrando el capítulo número 11 del Evangelio Eterno, la resurrección de Lázaro, la última profecía dada por un sumo sacerdote, en este caso por Caifás, el último sumo sacerdote reconocido en el Evangelio Eterno y que profetizó acerca
de la muerte del Hijo de Elohim, no solo por la nación judía, sino para congregar en uno a los hijos de Elohim que estaban dispersos en el mundo. Así que se cierra aquí en el Evangelio Eterno, de esta manera se cierra el sacerdocio levítico, el sacerdocio terrenal, se cierra la relación de Elohim por medio del templo de Jerusalén y de todo lo que representaba el sacerdocio levítico, y comienza la comunión de todos los hijos de Elohim con el Padre por medio de su Hijo como nuestro sumo sacerdote, como aquel que ministra las bendiciones, todos los bienes celestiales a todos sus hijos. No nos congregamos en un lugar físico, nos congregamos en el amor de aquel que nos amó. Así que, hermano, si usted es un hijo de Elohim, sepa que en Él nos congregamos, en Él somos, en Él vivimos, en Él existimos. Él es nuestra morada, Él es nuestra morada. Así que, hermano, aquí en el capítulo 11 leeremos a partir del versículo 45, donde dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Yehoshua, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron que lo que Yehoshua había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio, al Sanedrín en este caso, y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Yehoshua había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Elohim que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por lo tanto, ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Yehoshua, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Como hemos dicho, no solamente en el año 70 Jerusalén fue tomada por los romanos, y también fue destruido el templo, de manera que el vínculo terrenal que existía entre el pueblo de Israel, el pueblo judío en este caso, y Elohim, quedaba roto, porque ahora el estatus de aquellos que nacen de nuevo, porque como dijo el Mesías, todos
tenemos que nacer de nuevo, ya sean judíos o gentiles, tenemos que nacer de espíritu. Hemos nacido de carne y de sangre, pero ahora tenemos que nacer de espíritu. Así que al nacer de espíritu, alcanzamos el estatus de hijos de Elohim, no de pueblo, no de nación. Así que, hermano, quisiera que en verdad a todos aquellos, sé que el capítulo número 86 estamos siguiendo las estadísticas y vemos que hay una alta incidencia de vista en el capítulo número 86, donde explicamos esto, donde ya aquellos que eran de la nación judía, al aceptar al Mesías, al creer en el Mesías y nacer de nuevo, pues pasan a un nuevo estatus, no como nación, sino como hijos de Elohim. Sé que muchos dirán que la nación de Israel, la nación, el pueblo judío existe, y ciertamente físicamente existe en el mundo una nación que se llama Israel. Allí en la tierra de Israel no existe el templo. Por supuesto que los judíos anhelan el retorno al sacerdocio levítico. No solo claman por la restauración del sacerdocio levítico por medio del templo, de la relación de Israel como nación con Elohim por medio del templo y de los sacrificios. Pero si hemos creído en el Evangelio, sabemos que ahora en el estatus de hijos, como él le dijo a algunos judíos, sé que sois descendiente de Abraham, pero como no creyeron en él, como no lo recibían, pues sencillamente como no recibían su palabra, como no recibieron el evangelio eterno, él les decía que no eran hijos de Abraham, porque si no hubieran hecho las obras de Abraham. Así que, hermano, lo que él estaba indicando era que era necesario que todos nacieran de nuevo. ¿Para qué? Para poder estar inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quiénes adorarán a la bestia? Aquellos que no nacieron de espíritu, aquellos que no le recibieron, aquellos que no le creyeron y que no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, son los que van a adorar a la bestia. Así que, hermano, es importante que Elohim le dé entendimiento, como le decía, ya de alguna manera, para poder tener entendimiento del estatus. Ya no vemos a Dios como Elohim, porque también significa juez, el que ha de venir a juzgar a los muertos, a los que destruyen la tierra, y de dar la recompensa a su pueblo santo, a los profetas, a los que honran su nombre. Pero ahora lo vemos como Padre, lo vemos en una nueva relación con el hombre, no como Elohim, sino como Padre, como un Padre que nos ha amado y que mostró ese amor
y nos dio el ejemplo de cómo Él mostraba su amor al enviar a su Hijo al mundo como hombre, pues esa misma gloria la hemos recibido de Él como Padre. Es bueno entender, para procesar esto en nuestra mente y poder ser hijo de Dios no significa cometer injusticia, porque todo quebrantamiento de la justicia tiene su debida reprensión. Por ejemplo, si usted, siendo un hijo de Elohim, comete un acto injusto, dice que si aquella persona hacia lo cual usted comete un acto injusto, no importa que no sea creyente, pero Elohim es justo y clama a Él por causa de su injusticia, pues la justicia de Elohim de alguna manera se aplica en nuestras vidas. De manera que no es que tenemos, como decir, al ser hijo de Elohim, no es que tenemos una prerrogativa para cometer injusticia y no recibir la debida reprensión o la debida corrección, porque un padre que ama a su hijo lo corrige. Es mejor la reprensión manifiesta que el amor oculto, porque si usted ve que su hijo hace injusticia, anda en malos pasos y no lo corrige, debe saber que un día tendrá la tristeza de no haberlo corregido, de no haberlo reprendido por sus malas acciones, y entonces sufrirá la tristeza por ver de alguna manera algo que usted podía haber evitado en su hijo. Así que eso es lo que Él hace, que nos reprende y nos corrige todas nuestras acciones injustas. Es bueno decir que la interpretación de que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, realmente es como que ninguno de los judíos, ninguno de los del pueblo de Israel lo recibieron. No, hermano. Él vino a lo suyo, a una nación que Él creó, a la descendencia de Abraham, que la escogió e hizo de ella una nación, y que a esa nación le dio mandamientos para que vivieran por ellos, pero que estaban sujetos por esos mandamientos hasta que viniera el Mesías. ¿Para qué? Para que naciendo de nuevo recibieran el estatus de hijos de Elohim. ¿Quiénes no lo recibieron? Aquellos que sencillamente, aunque estaban dentro del pueblo de Elohim, no eran de Él, por cuanto los que son de Él sí lo reciben. Sus ovejas oyen su voz y le siguen. Así que, hermano, no significa que el que haya venido a los suyos y los suyos no lo recibieron, no significa que los que eran de Él no lo recibieron. Él vino a un pueblo que Él formó. Pero ahora, al venir su Hijo al mundo y precisamente dar testimonio en medio de ese pueblo, porque Él dijo, si yo no hubiera hecho las señales que hice en medio de este pueblo, no tuvieran pecado. Pero realmente aquí están las señales que Él hizo y que ellos mismos dicen, como dice aquí, este hombre hace muchas señales, ¿qué haremos?
¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales y dice que estas señales se escribieron para que creyéramos que este Yehoshua es el hijo de Elohim y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Aquí hay, empezando desde la boda de Caná, el levantar a aquel hombre que estaba postrado durante 38 años, la revelación a la mujer samaritana, la devolución de la vista a un hombre que había nacido ciego y otras señales que, aunque no están escritas en el libro, él hizo muchas señales, pero precisamente estas definen el evangelio eterno, estas definen que este es el hijo de Elohim para que creamos. Es importante esto, hermano, porque al concluir el sacerdocio levítico, dice que después de esta profecía, ya él no andaba, porque ya él había cumplimentado con señales y con las palabras. Todo el evangelio había sido declarado a los judíos en Jerusalén, en toda la tierra de Judea, de manera que su ministerio ante los judíos estaba concluyendo. Pero hay algo que está pendiente y que se observa, y es precisamente que él ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región de Efraín y se quedó allí con sus discípulos. Efraín, como todos sabemos, está dentro de la profecía, y hay en Génesis capítulo 48, cuando Jacob va a bendecir a los hijos de José. Dice, vamos a leerlo, capítulo 48, vamos a leer desde el versículo 1, dice: sucedió después estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Vamos a ver si lo podemos leer en el Tanaj. Génesis capítulo número 48. Sucedió que después de estas cosas se le informó a José: he aquí tu padre está enfermo. Entonces él tomó consigo a sus dos hijos, Menasés y Efraín, y se lo comunicaron a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José ha venido a ti. Entonces Israel se esforzó y se sentó sobre la cama. Y Jacob dijo a José: el Elohim Todopoderoso se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo, diciéndome: he aquí yo te haré fecundo y te multiplicaré y haré que llegues a ser multitud de pueblos. Yo daré esta tierra como posesión perpetua a tu descendencia después de ti. Y ahora tú, tus dos hijos, Efraín y Manasés, que le nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo viniese a ti, en la tierra de Egipto, serán míos, como Rubén y Simón serán míos. Pero tus descendientes que engendre después de ellos serán tuyos, y en sus heredades serán llamados según el nombre de sus hermanos. Porque cuando yo venía de Padarán, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, a corta distancia de Éfrata, y allí la sepulté
en el camino de Éfrata, es decir, de Belén. Entonces Israel vio a los hijos de José y preguntó: ¿quiénes son estos? Y José respondió a su padre: son mis hijos que Elohim me ha dado aquí. Y él dijo: por favor, acércamelos para que lo bendiga. Los ojos de Israel estaban tan debilitados por la vejez que no podía ver. Hizo pues que ellos se acercaran a él, y él los besó y los abrazó. Y dijo Israel a José: yo no esperaba ver tu cara, y he aquí que Elohim me ha hecho ver también a tus hijos. Entonces José los separó de entre sus rodillas y se postró con su rostro a tierra. Luego tomó José a ambos, a Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y lo acercó a él. Luego Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda la puso sobre la cabeza de Manasés, cruzando sus manos a propósito, a pesar del que el primogénito era Manasés. Y bendijo a José diciendo: el Elohim en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Elohim que me pastorea desde que nací hasta el día de hoy, el enviado que me redime de todo mal. Escucha, hermano, bendiga a estos jóvenes, sean llamados por mi nombre y por los nombres de mi padre Abraham e Isaac, y multiplíquense abundantemente en medio de la tierra. Al ver José que su padre ponía su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le pareció mal, y tomó la mano de su padre para pasarla a la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. José dijo a su padre: así no, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu diestra sobre su cabeza. Pero su padre rehusó y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él llegará a ser un pueblo y también será engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendiente llegarán a ser prominente entre las naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: Israel bendecirá en vuestro nombre, diciendo: Elohim te haga como Efraín y como a Manasés. Así nombró a Efraín antes que a Manasés. Luego dijo a José: he aquí que yo estoy a punto de morir, pero Elohim estará con nosotros y os hará volver a la tierra de vuestro padre. He aquí una gran profecía. Debo decir que en estos días he visto en YouTube el regreso de la tribu de Manasés. Creo que precisamente este grupo de la tribu de Manasés, creo que su regreso fue de la India, es decir, de la parte de Asia, de la zona de la India. Así que esto es un preámbulo de que verdaderamente el tiempo profético para que esta profecía de Jacob, en que predice, y un poco paradójica, por cuanto Jacob también era el menor y su hermano Saúl era el mayor. Sin embargo, cuando su padre Isaac fue a bendecir, él tomó la bendición del primogénito. De manera que ahora en los hijos de José, en Efraín y en Manasés, Manasés era el mayor. Sin embargo, Jacob, a la hora de bendecirlo, cruzó las manos y puso su diestra sobre la cabeza de Efraín, dándole la bendición de la primogenitura, aunque le dijo a José que Manasés también iba a ser engrandecido y que ambos iban a ser llamados en la posteridad
como reconocidos como hijos de Jacob, es decir, contados como una de las tribus de Jacob. Es importante entender esto, y es importante entender la profecía acerca de la reconciliación de Efraín y de Judá. Ya Manasés ha regresado a la tierra de Israel, pero falta la manifestación de Efraín, que se está multiplicando grandemente en toda la tierra. Aunque no es precisamente el objetivo en este caso de este capítulo, sin embargo es importante que usted estudie. Hay profecía en Ezequiel y demás cómo es restaurada de una manera especial la tribu de Efraín. Es importante el testimonio del Espíritu a cada uno de sus hijos, guiarnos a toda verdad para tener el entendimiento de las cosas proféticas. Es importante, les decía, entender que aunque físicamente existe una nación reconocida por las instituciones mundiales como la ONU y otros organismos mundiales, que a partir del año 1967 Israel fue reconocida como una nación, sin embargo, repito, todos, tanto judíos como no judíos, todos tenemos que nacer de nuevo de espíritu, y ya el estatus de nación como tal no es importante, sino es el nuevo sacerdocio, la nueva relación en la que entramos como hijos de Elohim, en este caso por medio de su Hijo, teniéndolo a Él como nuestros sumos sacerdotes, y ahora formamos parte de un reino, del reino de Elohim y de un reino de sacerdotes, es decir, del reino de Elohim como sacerdotes. Así que, hermano, no solo somos hijos, sino que también formamos parte de un reino de sacerdotes, donde nuestro sumo sacerdote ejerce en el templo celestial, no hecho por manos de hombre. Es importante, hermano. Ayer estaba comentando de que Efraín somos nosotros, que somos eso disperso de entre las naciones, y que formamos parte de la rama fructífera de José. Le decía, hermano, que aunque no era el objetivo en este capítulo tratar esta profecía, pero sí es importante tener el entendimiento para poder comprender los elementos proféticos. Les decía también que aunque existe un Israel físicamente, debemos tener el entendimiento de nuestro nuevo estatus, no como nación, no como pueblo, no ejerciendo un sacerdocio terrenal, sino que por medio de la muerte y resurrección del Mesías, como el Cordero de Elohim, como el Cordero de la Pascua, pues pasamos a un nuevo estatus, como quien dice, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. De manera, hermano,
que hemos sido liberados, hemos sido libres de una, como decir, no voy a decir de la ley, para no entrar en el conflicto doctrinal. Hemos sido liberados de un sistema, en este caso, tanto los que no somos de alguna manera, no formábamos parte del pueblo de Elohim, éramos gentiles, vamos a decir así, no formábamos parte de la nación de Israel. Sin embargo, tanto nosotros como ellos debemos de nacer de nuevo para entrar en una nueva relación de padre e hijo y en un nuevo sacerdocio, no en el sacerdocio levítico, donde Caifás fue el último sacerdote que profetizó la muerte del Mesías como el Cordero de Elohim para que no pereciera toda la nación de Israel, toda la nación judía, para que ese remanente que fue escogido, aquel remanente que creyó en el Mesías porque verdaderamente eran de Elohim, pues pasara a ese nuevo estatus, de manera que ahora nos congregamos en aquel que Él envió. Es importante lo que dice aquí Jacob. Dice: no pensé ver tu rostro. Y bendijo a José diciendo: el Elohim en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Elohim que me pastorea desde que nací hasta el día de hoy. Él es el que pastorea a Israel. Él es el que pastorea a sus hijos. Y dice: el enviado que me redime de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Es decir, el Elohim que lo pastorea y el enviado de Elohim, que es quien lo redime de todo mal. Aquí está el Mesías. Aquí está toda la obra de redención. Como mismo Elohim cesó el séptimo día de toda la obra de creación, ahora el Hijo, al decir que todo estaba cumplido, estaba cesando de toda obra de redención. De manera, hermano, que solo Elohim solo está, es decir, lo que dijo el Hijo: todo lo que Él me ha dado vendrá a mí. Y dice: si yo fuese levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Es decir, todos van a venir a Él, todos los ojos lo van a mirar, no todos lo van a recibir, pero los que lo reciban, se le da la potestad de ser hechos hijos de Elohim, de ser llamados, de ser, como decir, reconocidos como hijos de Elohim. Y que Jacob está diciendo: el Elohim que me pastorea, y el enviado, el Malach, en este caso se puede traducir Malach, pero él se declaraba el enviado de Elohim. Como él dice, le preguntaron los judíos: ¿qué debemos hacer para hacer las obras de Elohim? Y él dijo: que crean en aquel que él ha enviado. Él es el enviado de Elohim. Así que, hermano, ese enviado es el que nos redime de todo mal. Por eso él le pidió al Padre: no lo quites del mundo, guárdalos del mal. Es importante, hermano, no quedarse en la superficie, sino estudiar las Escrituras desde la perspectiva del Evangelio eterno, para que podamos tener el entendimiento de nuestro estatus. Muchos hoy creen
que el estatus de pertenecer a la nación de Israel, de ese Israel geográfico, le da el estatus de hijos. No, hermano. Lo que nos da el estatus de hijo es creer en el Hijo de Elohim, en aquel que Él envió, y en nacer de espíritu. Vamos a ver que precisamente este capítulo cierra mencionando a la Pascua. Este capítulo 11 cierra prácticamente mencionando la Pascua. No es porque haya una Pascua, sino porque estaba cerca. Y como le decía, que él se había ido para la zona de Efraín, porque ahora él está tratando con Efraín, es decir, con lo disperso, porque en Efraín va a aglutinar proféticamente a las 10 tribus que están dispersas entre todas las naciones, es decir, al resto de las tribus que están dispersas entre las naciones serán proféticamente reunidos en Efraín. Así que, hermano, él hace, como decir, un paréntesis con Israel como nación, y ahora está tratando con Efraín, es decir, con lo disperso en el mundo. Él lo dijo de esta manera en el capítulo 10. Tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas debo ir a buscarla para que haya un solo rebaño y un solo pastor. Es decir, que él ahora está en aquellos que están dispersos en el mundo, que en este caso es Efraín, y que por medio de su muerte y resurrección él va a reconciliar el celo que había de Efraín, la envidia que había de Efraín con relación a Judá. Y dice, y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Es decir, que muchos de tierras más distantes que no eran de Judá, pues desde que comenzaba el mes de marzo, era el mes de la Pascua, es decir, el mes de Abib, disculpen, no el mes de marzo, el mes de Abib, que era el mes de la Pascua, pues desde que comenzaba el mes ya se iban acercando a Jerusalén para empezar una serie de purificaciones y prepararse para participar en la Pascua. De manera que no solamente esto es lo que estaba ocurriendo, sino que también nos testifica de que todo esto, hermano, tiene el cumplimiento durante la muerte del Hijo de Elohim como el Cordero de Elohim, para quitar el pecado del mundo y para que todas las escrituras se cumplieran, para que todas las profecías se cumplieran, confluyeran en él. Así que con su muerte y resurrección por medio de la Pascua, no la de los judíos, sino la Pascua de Elohim, porque él estaba ofreciendo a su Hijo como el Cordero de la Pascua. Desde que comienza el Evangelio, es diciendo, este es el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. De manera, hermano, que con la Pascua, pues se concluye la obra del Evangelio, se concluye el sacerdocio terrenal, el sacerdocio levítico, y entramos en una nueva relación como hijos de Elohim. Una nueva relación como hijos de Elohim. Sé que la profecía indican que muchos de la nación de Israel
van a creer, se le abrirán los ojos a través de una serie de hechos proféticos, se le abrirán los ojos y verán y recibirán a aquel que traspasaron. Eso se va a cumplir, esas son profecías que se van a cumplir, de que todo ojo le verá y mirarán a aquel al que traspasaron. Así que, hermano, muchos de esa nación física, de esa nación geográfica de Israel, van a tener el entendimiento y van a reconocer que aquel que traspasaron era el Mesías, era el enviado de Elohim, y lo van a recibir en plenitud. Lo van a recibir en plenitud. Pero es importante entender que ahora, a través del Evangelio, todo aquello que miramos, que creemos en aquel que fue levantado en sacrificio por nuestro pecado y fue traspasado por nuestras culpas, y nacemos de espíritu, ahora tenemos a Elohim por Padre con un nuevo sacerdocio. Aquí termina este capítulo donde los fariseos y los sumos sacerdotes estaban, los principales sacerdotes, pues habían declarado que todo aquel que viera a Yehoshua lo denunciara para poderlo aprehender y matarle. Aquí termina, si así pudiéramos decir, es decir, el capítulo 10, que era invierno, estaban en el mes de diciembre. Aquí comienza ya el nuevo año y se acerca la Pascua, es decir, el mes de la Pascua, el mes de Abib, que está entre los meses de marzo y abril en nuestro calendario, es decir, en el calendario gregoriano. De manera, hermano, que han pasado aproximadamente de diciembre en el calendario gregoriano, en el invierno, a la primavera, es decir, al mes de Abib, y que se acerca la Pascua, y que este mes era de guardarse para prepararse, es decir, este mes de Abib, pues ya como ustedes ven que muchos empezaban a subir a Jerusalén desde que comenzaba el mes, comenzaban a subir a Jerusalén para irse purificando en vista, es decir, irse preparando espiritualmente con vista a la Pascua. Hemos dicho cosas, hermanos, profundas. Quisiera que el Espíritu de verdad le guiara para que no seamos o no sean confundidos y llevados por una cierta doctrina, sino que podamos entender el testimonio del Espíritu y el nuevo estatus que tenemos. Sé que hay una doctrina de que Israel ha sido sustituido por la iglesia, todas esas cosas. No es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que esa nación geográfica que persiste en el sacerdocio levítico va a recibir en su momento a aquel que traspasaron. Van a recibir al Mesías. Pero es importante ahora, hermano, que si usted recibe el testimonio del Espíritu, usted nazca de nuevo para entrar en una relación de padre. Aquí terminamos esta parte y vamos a comenzar en el capítulo siguiente, el 12, que entramos en la última semana, en el día sexto antes de la Pascua, es decir, 6 días, o en el día en el día 7 antes de la Pascua, el capítulo 12, que vamos a comenzar luego. Aquí está 6 días antes de la Pascua. Comienza así este capítulo, el número 12, y que, si Elohim quiere, si nuestro Padre
así quiere, estaremos dando el capítulo número 88 en el capítulo 12 y entramos en los últimos 6 días del Mesías, en la última semana del Mesías en la tierra. Es una semana que ocupa 8 capítulos desde el 12 al 20 con la resurrección. Fíjense qué riqueza hay, porque recordemos que ya aquí Él está dando el testimonio a los hijos, no específicamente a los judíos, sino que a partir del 12 comienza una nueva relación de tener el entendimiento de este nuevo estatus. Así que, hermano, debemos venir con esta nueva perspectiva. Que la gracia y la paz de nuestro Padre sea con todos. Amén.